Hola, espero que estés muy bien. Hoy te voy a compartir una de las leyendas mexicanas que nos contaban cuando éramos pequeños. La leyenda de dos almas errantes. El origen de la trágica leyenda que te voy a relatar ocurrió en las inmediaciones del muy famoso y heroico Baluarte de Santiago. El Baluarte de Santiago fue parte de una muralla que durante la época colonial rodeaba la ciudad y el hermoso puerto de Veracruz, y que fue construida para resguardarlos y protegerlos de los constantes ataques de piratas, filibusteros y corsarios. Cuentan los abuelos que bajo las imponentes murallas de ese heroico baluarte de la pólvora, que para mayores referencias está ubicado en la calle de Francisco Canal, entre las avenidas Gómez Farías y 16 de septiembre, en las noches más oscuras se ven vagar, como si estuvieran flotando, dos fantasmales figuras vestidas con algo que se asemeja a los uniformes que utilizaban los soldados novohispanos a principios del siglo XIX. Y también dicen que sus desgarradores gritos llenan de terror y espanto a quienes tienen la desgracia de escucharlos. Pero creo que ya me estoy adelantando. Vamos a remontarnos a esa época, a principios del siglo XIX, para saber cómo empezó esta infausta historia. En la hermosa ciudad de Veracruz vivió un encumbrado señor, un alto jefe militar que tuvo dos hijos y, como se acostumbraba en esos tiempos, debían seguir los mismos pasos que él, así que los inició en la carrera de las armas. Aunque te he dicho que el noble señor tuvo dos hijos, la realidad es que su primogénito llenaba su mundo y por eso lo quería entrañablemente. En cambio, a su segundo vástago lo odiaba, lo aborrecía, no quería verlo ni en pintura. ¿Y cuál era el pecado que este joven había cometido? Ninguno. Simplemente era el pagano de la calenturienta imaginación de su padre, quien sin prueba alguna sospechaba que su bella esposa le había puesto los cuernos, que lo había traicionado y que este hijo era producto de esa infidelidad. Pero cuando su inocente esposa pasó a mejor vida, el jefe militar dispuso que sus hijos se enrolaran en las filas del ejército novohispano, siguiendo, como ya te he dicho, las costumbres de la época. Aún en esas condiciones, siguió prefiriendo a su primogénito, al que procuró mantener siempre a su lado, mientras que al menor decidió poner tierra de por medio y movió sus influencias para que fuera destacado a uno de los regimientos que estaba pertrechado en la región de Querétaro. No se sabe si debido a la difícil y desgastante relación con su padre, o si nació en él un profundo sentimiento que ahora podríamos definir como patriótico. El caso es que el joven militar comenzó a simpatizar con los rebeldes que en la ciudad de Querétaro se reunían para fraguar el movimiento independentista, los cuales, por supuesto, eran liderados por el valeroso cura de Dolores, don Miguel Hidalgo, el que hoy es reconocido como el padre de la patria. Pero el destino, que suele ser cruel y caprichoso, y cuyos designios son inescrutables, selló la suerte del joven y aguerrido oficial. Sin mayores detalles, recibió la orden de trasladarse hacia la plaza de Veracruz, en donde su padre, un general de profundas convicciones realistas, era el comandante en jefe. Y todo hubiera quedado ahí. El problema fue que antes de recibir la orden de traslado, de manera imprudente, el joven le había escrito a su hermano mayor haciéndole saber su inclinación por el movimiento insurgente, y en ese pecado pronto llevaría la penitencia. Dicen nuestros abuelos que, como es común en la naturaleza humana, no faltó el traidor que le informó al viejo y cuadrado militar que su hijo menor se había enrolado en las filas del bando de hombres y mujeres que querían ver a estas tierras liberadas del infame yugo español. Y claro que el anciano, luego de enterarse de esa demoledora noticia, vertida por la lengua viperina de un discípulo de Iscariote, sumamente indignado y casi echando espuma por la boca, vociferó: «No puede ser, no es posible, un hijo mío no puede ser un traidor, un hijo mío no puede faltar a su palabra». Pero fue tanta su rabia que, fuera de sí, ordenó prender a su segundo hijo y que se le sometiera a una especie de consejo de guerra, a un juicio militar sumario que casi de manera instantánea
ordenó el fusilamiento del joven oficial. La orden emitida por el tribunal de guerra se cumplió al pie de la letra. El reo fue conducido hasta los muros del baluarte de Santiago, en donde fue colocado de espaldas. Pero imagínate cuánta sería su ingrata sorpresa cuando vio que su propio hermano sería el encargado de dar las órdenes para que se le ajusticiara. ¿Puedes creerlo? Su propio y sádico padre, por no llamarlo de peor manera, como comandante de la plaza, dio la orden de que un hermano se encargara del asesinato de otro. Bajo esa humana directriz, se formó el pelotón de fusilamiento. Antes de proceder, el hermano mayor se acercó al condenado e intentó cubrirle los ojos con una venda, pero este rechazó el ofrecimiento. Lo que sí hizo, sin una pizca de rencor, fue darle un último abrazo a su hermano, quien en cuestión de segundos daría la orden de acabar con su vida. Luego de ese último adiós, se escuchó una estentórea y trágica voz que, como si hubiera salido de ultratumba, hizo cumplir la sentencia. Preparen, apunten, fuego. El sonido producido por la mortal descarga retumbó en los aires y el cuerpo del infortunado joven, que apenas hacía unos instantes estaba lleno de vitalidad, quedó tendido en el suelo como si de un fardo se tratara. Y cuando su hermano mayor, convertido en verdugo por la malicia del padre, se acercó a darle el tiro de gracia, todavía alcanzó a escuchar que el moribundo, con grandes esfuerzos y en medio de estertores, pudo decir: «Padre, te perdono». Y luego de terminar esas palabras, solo se oyó el disparo que cumplió con la diabólica ordenanza y que cegó la vida de un inocente que solo supo de amarguras. Pero el final de esta trágica historia no se marcó ahí. Como podrás imaginarte, el verdugo quedó como traumatizado después de haber ultimado a su hermano menor. Por eso, con el corazón lleno de angustia y agobiado por la pena, casi de inmediato cargó de nuevo su pistola y, como si se tratara de un autómata, se llevó su mano junto a la sien, al tiempo que con un grito desesperado y desgarrador logró exclamar: «Yo también, padre, te perdono». Inmediatamente después, accionó el arma y su cuerpo inerte quedó tendido junto al de su hermano menor. Luego de estos fatídicos acontecimientos, cuando el viejo militar recibió el parte de novedades que le rindieron sus subalternos, apenas pudo leer algunas líneas y al instante dejó escapar una sonora, demoníaca y grotesca carcajada, como si se tratara de una señal patética e inequívoca de que había perdido la razón. Por supuesto que la noticia de tan terrible tragedia corrió de boca en boca por toda la región costera e incluso más allá, y al poco tiempo también comenzó a correrse la voz de que en las noches lóbregas, al pie de la muralla del bastión de Santiago, cuando algún solitario caminante se aventuraba por las oscuras callejuelas, como surgidas de la nada podía advertir la presencia de dos figuras fantasmales. En su estupor, el desgraciado caminante no sabía si soñaba o deliraba, porque a medida que su terror se hacía más grande, solo podía sentir que un sudor frío recorría todo su cuerpo. Desde entonces, se sabe que al paso de las misteriosas siluetas, los perros aúllan y de las personas se apodera un miedo primigenio cuando oyen una lúgubre y macabra voz de ultratumba que exclama: «Padre mío, yo te perdono», seguida de otra voz semejante que prorrumpe: «Yo también, padre», y luego se escucha de nuevo la primera voz, aunque esta vez clamando adolorida: «Pero mi patria era primero». Espero la hayas disfrutado. Si te gustó este video, por favor compártelo. Si le das me gusta y te suscribes a mi canal, me ayudas a crear más contenido. Muchas gracias.